cómo llenar los cartuchos de tinta para impresoras INK. Bienvenidos. Hoy les mostraré cómo yo lleno los cartuchos de tinta para impresoras. Primero, removemos los cartuchos de la impresora. Empezamos por quitar la calcomanía o sello de la parte de arriba del cartucho. Estos cartuchos que muestro son los que yo continuamente relleno. Quiero decirte que yo ya había perforado estos cartuchos antes. Por eso no vas a ver cómo los perforo. En tu cartucho, perfora un hoyo en la parte donde removimos el sello. Puedes usar un taladro con una broca chica, un cautín o aguja caliente, un clavo. De la manera que tú quieras y puedas. Podemos usar un pedazo de papel para limpiar el exceso de tinta acumulada y para limpiar las agujas. Las calcomanías de emoji las uso para tapar cada hoyito cuando el sello ya está muy sucio de tinta. Esto es solo una recomendación. Las tintas y partes son un kit que incluye lo necesario y que puedes adquirir en tiendas online. En este kit incluyen 4 colores, 5 agujas con sus partes, una broca para perforar tus cartuchos y algunos sellos de silicona. Primero voy a llenar el color negro. Recuerda, puedes usar guantes, lentes o gafas de protección. Vamos a sacar la tinta con la jeringa, usamos unos 6 mililitros, y lo vamos a inyectar lentamente. Recuerda meter la aguja hasta dentro del cartucho. El proceso es muy simple, aquí te lo muestro paso a paso. Estos cartuchos que voy a llenar son para una impresora Canon, Pisma TS3122, el kit de tinta lo tengo desde 2023, y recargo mis cartuchos desde entonces. Este kit lo adquieres por $12.99 US. Solo te doy el precio, para que puedas ver lo que puedes ahorrar, o simplemente por conveniencia propia. Usa y adquiere las partes que mejor te convengan. Mucha suerte amigos, mucha suerte. Espero que te ayude. Gracias. Si quieres puedes darnos like y suscribirte.
Introducimos la aguja de la jeringa, la punta se pinta, limpiamos y así podemos ver el color.